vamos a darle paso de forma inmediata a Diego Borja para iniciar esta charla alrededor de todo lo que sigue hablándose en la elección y este acto de persecución es denunciado por Diego en la frontera. Diego está de vacaciones en Colombia, entendemos que su plan inicial era estar por 15 días, así es, Normita. Entendemos que su plan inicial era estar por 15 días por allá. Vamos a ver, si las condiciones no son las adecuadas, yo no le recomendaría que regrese, seguramente ustedes tampoco, porque estamos hablando de una persona que tiene inmunidad por haber sido candidato, que tiene además una elección recientemente ocurrida que está impugnada por parte de él y que resulta una alerta inmensa el verlo perseguido por el Estado ecuatoriano. Ya está Diego conmigo, si estamos listos, Diego, te pongo en pantalla. Yo siempre muy agradecido, Diego, por tu presencia en la contra, un gusto verte. No hablábamos desde antes de la elección, así que hay mucho por pasar, Diego. Muchas gracias. Fernando, buenos días. No sé si me escuchas bien, algo pasó con el audio, te dejé de escuchar al final. No sé si estamos bien. Confírmame que tú me escuchas. Ahí te escucho nuevamente. Ya, perfecto. Muchas gracias, te decía Diego, por estar con nosotros. No hablábamos desde antes del último tramo de la carrera electoral, así que hay muchísimo por repasar, muchísimo por revisar. Sí, muchas gracias por la entrevista, claro, encantado. Es como tú decías, nosotros habíamos decidido venir a pasar el feriado de Pascua acá en Colombia. Teníamos originalmente la idea de pasar por la iglesia de Las Lajas, avanzar hasta Cali, y se suscitó este evento lamentable en la frontera, a lo cual le ha seguido otra serie de eventos lamentables. Yo creo que esto no es solamente un episodio, creo que aquí hay una continuidad de elementos peligrosísimos para el Ecuador, porque creo que la deriva que está tomando nuestro país es muy, muy peligrosa. Este último anuncio del Ministerio del Interior sobre un posible atentado contra la vida de Noboa es muy grave. Esto no puede tomarse a la ligera a través de un tuit. Un atentado contra la vida de un presidente es un magnicidio, es algo muy, muy serio y no puede ser tratado de esta manera tan ligera, en la que incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores de México ha señalado ya su rechazo a esta forma de tratar los eventos como lo están tratando, un grupo de sicarios supuestamente viniendo de México para atentar contra la vida del mandatario y vincular sin ninguna prueba a los, entre comillas, malos perdedores de la Revolución Ciudadana, creo que rompe todos los códigos de la ética política y deja una vez más en entredicho la palabra gubernamental. Justamente quería preguntarte sobre eso, quería abrir la entrevista hablando sobre esto, Diego. Se lo señala, sin señalarlos de forma subrepticia, a la Revolución Ciudadana como reforzando este concepto que ha venido manejando el gobierno y la campaña de Daniel Noboa acerca de una supuesta vinculación de la Revolución Ciudadana con grupos delincuenciales y los llama malos perdedores, vinculando su reclamo a hechos de gravedad tan grande como un magnicidio. Ya la Revolución Ciudadana había pasado por esto durante el asesinato de Fernando Villavicencio, cosa que terminó siendo de falsedad casi rotunda, casi absoluta, o absoluta más bien. Pero esto se enmarca también en los días en que ustedes deben presentar las pruebas del fraude que han denunciado. ¿Cómo incide este estigma nuevamente colocado sobre sus hombros y sobre sus cabezas en la presentación de las pruebas que vienen anunciando desde el domingo pasado? Efectivamente, mira, es así. Y antes de responderte esta última parte de la pregunta, miremos el contexto. En las elecciones anteriores, en las que también, según las encuestas en ese momento, Luisa González era la favorita y que probablemente tenía el triunfo en sus manos, se da este episodio del magnicidio contra el candidato en ese momento presidencial, Fernando Villavicencio. Se le echa la culpa sin ninguna prueba o montando pruebas, que fue peor aún, que hoy han salido a la luz, a la Revolución Ciudadana. Pierde las elecciones y un año y medio después se muestra con claridad que fue falso
ese tinglado, pero ya es tarde para el Ecuador. Ya han pasado 15 oscuros meses en los que el Ecuador ha tenido que pagar muy alta la factura de esa mentira que le condujo al electorado a optar por una opción política que le ha llevado al Ecuador a este destrozo que tiene, pero ya es tarde cuando se sabe la verdad. Por eso deberíamos estar muy atentos a lo actual. Lo actual, ¿cuál es la narrativa? La narrativa es, un grupo de sicarios vienen a supuestamente atentar contra el presidente de la República, hacer un magnicidio contra él y otros funcionarios de alto nivel. Eso dice el Ministerio del Interior. Es desmentido por la Cancillería mexicana, pero ya está montada la narrativa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desatender la gran denuncia de que aquí hay pruebas de un probable fraude de magnitud. Se deja de discutir el tema del probable fraude, se pasa a discutir esta narrativa de un probable magnicidio contra el presidente y se deja otra vez más en la indefensión, digamos, a la democracia ecuatoriana, porque aquí claramente hay una serie de indicios de que las elecciones en el Ecuador no fueron limpias a lo largo de todo el proceso electoral y también el propio día de las elecciones. Entonces, estamos jugando realmente con fuego en la democracia ecuatoriana, haciendo de la democracia un cascarón en el cual pierdes la libertad. Imagínate lo que es ir a elecciones con un estado de excepción, con la posibilidad de allanamiento del domicilio, de violación de la correspondencia, de apresamiento de cualquier persona, incluyendo los propios candidatos u opositores al gobierno. Eso es una democracia de cascarón. Es un momento crítico, sin duda, Diego, pero aunque sea este momento crítico, la democracia ecuatoriana no está acostumbrada a ver a los políticos a jugar con fuego, como bien me dices, ¿no? A jugar con esta papa caliente permanentemente. Pero indistintamente de esto, de que estamos acostumbrados, un poco mal acostumbrados, vamos a decirlo, también hay que poner la realidad de acero que tenemos frente a los ojos sobre la mesa, y es que desde el día domingo en que se denunció el repudio a los resultados electorales en una tarima con la candidata frente a su militancia, hasta hoy no hemos visto pruebas suficientes. Tú sabes que en este medio decimos lo que pensamos, y lo que decimos y lo que decía yo tanto el domingo como a lo largo de toda la semana anterior es, caray, es que tiene que ser una prueba muy grande para que alguien pueda deglutir la pastilla de que hay 1.200.000 votos que desaparecieron durante el día de la elección. Y pienso que si tú estuvieras en este asiento te plantearías la misma duda, querido Diego. Y estando en este también me planteo, Fernando, porque evidentemente no es una cosa que se dice fácil ni que se procesa fácil. No, acá no se dice fácil y no se procesa fácil. Mira, tenemos este momento 5.091 actas con irregularidades. Eso significa una gran cantidad de votos. Estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de votos en entredicho. Son 1.950 actas sin firma conjunta, 1.525 actas con sumas que no cuadran, 1.582 actas con desviaciones estadísticas inusuales, y tienes otro tipo de cuestiones que por lo menos decir son sospechosas. No podemos todavía tajantemente decir aquí hay un fraude, porque para eso se necesita abrir las urnas, hacer el análisis forense, pero estos indicios son muy graves. Esto armaría un mega fraude, no un fraude. Estamos hablando de 1.500.000 votos en entredicho. Hay un voto nulo en el nivel más bajo en décadas, 2.5%. Hay una disminución del voto blanco de 243.500 en la primera vuelta a 75.700 en la segunda vuelta. O sea, hay un incremento de los votantes adultos mayores supuestamente inusual. Es decir, hay un conjunto de indicios, pero más que eso, también hay evidencias. Lo que dice la observación electoral de la OEA es muy importante, de la página 9 a la página 13, que yo recomiendo leer a los ecuatorianos. Ahí incluso se llega a decir que hay un problema con el papel y la tinta
de las papeletas de elección. Eso lo dice la OEA. Yo he visto que algunos corifeos de Noboa dicen que esto lo ha dicho el presidente Correa. No, señores, esto lo está diciendo la observación electoral de la OEA. Y el Ecuador es signatario de la Carta Democrática. Por tanto, tiene que cumplir. En el video que subía Rafael Correa se veía un voto que doblado a la mitad había transferido la tinta de un candidato, digamos, de la voluntad marcada por el votante al otro, siendo mucho más clara la tinta del lado en que se marcó la voluntad popular. Y aunque ese voto podría considerarse como nulo, esto desde esta perspectiva, digo nuevamente, resulta como un evento casual, no parece ser algo que podría organizarse a nivel nacional. De hecho, el video creo que sucede en Santiago de Chile a mí me cuesta pensar que creo que la mayor parte de los votantes cuando nos acercamos a la urna nos encontramos con una pluma BIC regular, ¿no? Me cuesta pensar que esto puede haber sido masivo. ¿Es indicio de algo o de una falla, digamos, casual? Mira, justamente yo me hago la misma pregunta que tú y por eso la preocupación. Porque si es que está en un informe de la misión de observación de la OEA, no puede ser episódico, porque un episodio no se pone en un informe. Un episodio es un episodio, es un acto entre 13 millones, es una ocurrencia en 13 millones. No se pone si es que es episódico. ¿Por qué lo pusieron? Eso ya, porque no estamos hablando de cualquier observador, estamos hablando de observadores serios, estamos hablando de observadores profesionales, estamos hablando de observadores institucionalmente autorizados para hacer este tipo de verificación electoral. Entonces, si se contempla en el informe de la OEA, es importante ponerle atención, porque no puede ser episódico. Ahora, vamos a suponer que fuera episódico, que sucedió en una o dos o tres boletas de voto. Vamos a suponer. Igualmente es preocupante, porque no pueden haber papeletas de votación en la cual no quede claramente estipulado la votación popular, la voluntad popular. No puede haber. El papel tiene que ser absolutamente sin déresis, ¿no? Con la voluntad que tú quieres expresar. No puede haber esta posibilidad de un papel plástico en el cual tú doblas y se cambia. No, tiene que ser probo. Y aquí hay un informe de un organismo como la OEA que pone eso en entredicho. Eso me parece preocupante. Pero no solo eso. Están los temas de las actas que te menciono, está el informe de la OEA y está el análisis matemático y estadístico. Ha salido en los últimos días un informe de un profesor de la Universidad Central con un análisis matemático muy serio, de apellido Gortaire, no me acuerdo este rato el nombre, que lo he estado empezando a leer, donde al final, en la conclusión, él dice... Bernardo Gortaire, que es... te lo digo, me parece que es David Gortaire, es un profesor de la Universidad Central que hace un análisis muy detallado del proceso, y él llega a la conclusión en la que dice la probabilidad de ocurrencia, se llama Danilo Gortaire. Okay. Ya. Él dice la probabilidad de ocurrencia de que el candidato Noboa haya obtenido 1.200.000 votos y la candidata González 59.000 votos es nula. Ese es análisis matemático. A eso añádele el análisis estadístico, ya no solo matemático, de los tracking electorales, el día del evento, un salto de 12 puntos cuando el tracking era de 2% en el margen de error, y posteriormente la encuesta posterior al evento también dice solo 2% de diferencia. Entonces tú tienes evidencia física, factual, tienes evidencia matemática, tienes evidencia estadística, ¿no? Entonces, ya no es un asunto que se le ocurrió a alguien porque salió de las vísceras no querer reconocer, no, ya hay un conjunto de elementos que tienen que ser procesados. El sistema electoral ecuatoriano te permite que una vez que han culminado los datos preliminares del conteo, son preliminares todavía, vengan las impugnaciones. Y el Consejo Nacional Electoral tiene que admitir las impugnaciones en el plano administrativo, y si no lo hace en el plano administrativo, el Tribunal Contencioso Electoral
tiene que aceptarlo en el plano legal. Es parte de la democracia electoral ecuatoriana. Entonces, yo no veo la razón para que con toda esta cantidad de evidencia y que hay presunción, no podemos hablar de un fraude, hay presunción, no se pueda dar paso a la apertura de urnas y si es del caso, a lo que puede suceder en una democracia, que es el análisis forense del proceso electoral. ¿Qué es el análisis forense? Hay algunas voces en Revolución Ciudadana que hablan de esto como presunción. Hay otros que hablan como megafraude, incluso con hashtag y con la certeza de que esto es así. Diego, no hay una unidad de voces, no hay una unidad de vocerías, digamos. Estamos todos alineados en el sentido de que el hashtag puede ser megafraude, pero acá lo que estamos haciendo es mostrando todo este conjunto de elementos que te presumen llegar a que hay una irregularidad mayúscula. ¿Qué tan posible es llegar al... disculpa, Diego, que vaya, esto es para favorecer también a la audiencia. ¿Qué tan posible es que vaya un candidato que impugna los resultados a decir, mire, ante el Consejo Nacional Electoral, mire, aquí hay una improbabilidad estadística y se demuestre o cómo podría aceptar para el estudio esto el Consejo Nacional Electoral? ¿Existe dentro de la previsión? No es suficiente. Obviamente no es suficiente. Yo puedo también tener un análisis estadístico y si solo es eso, no es suficiente. Si a eso existe el análisis matemático, que eso sí ya empieza a ser aceptado por organismos internacionales como la Unión Europea, como la OEA, bueno, ya tienes análisis estadístico más análisis matemático, pero sigue sin ser suficiente. Pero si a eso ya tienes lo que sí manda la democracia, que es actas con irregularidades, entonces ahí sí. Entonces, ahí sí, ya hay las actas con irregularidades, se van a cumplir los tiempos electorales y se van a presentar las impugnaciones, y entonces, ¿qué esperaría una democracia sólida? Que se den paso a las impugnaciones. Si no, si estamos equivocados, en buena hora para la democracia ecuatoriana. En buena hora. Mira, la Revolución Ciudadana ha sido absolutamente seria como partido en reconocer siempre las derrotas electorales. Nunca ha entrado en un proceso de juego, ni mucho menos. Nunca, jamás. Hoy día hay mucha presunción. Dado que hay mucha presunción, es indispensable por sanidad democrática que se limpie completamente estos indicios, estas dudas. Es absolutamente indispensable. Más todavía cuando el candidato Daniel Noboa ha dicho que él va a llamar a 2 procesos electorales inmediatamente. Uno, una consulta popular y luego un proceso de elección a la Asamblea Constituyente. Entonces, queremos estar seguros de que si es que hoy día hay una sombra de dudas en cómo se hicieron las elecciones, esta sombra no la haya en las próximas elecciones. Mencionaban los 2 informes, el de la OEA y el de la Unión Europea, y en ambos casos, si bien existen este tipo de detalles, al final la conclusión es, mira, no creemos que estos detalles hayan incidido de forma masiva. Si fuera masiva, probablemente la conclusión fuera otra, ¿no? En el proceso electoral y en la proclamación de resultados. No es descontextualizar estos análisis que son alertas sobre problemas del proceso, divorciadas de la conclusión final, el extraerlos del informe y presentarlos como una prueba de fraude, Diego. Mira, yo soy de las personas que creen que los títulos tienen que corresponder a lo que dice después en la nota, en el conjunto del informe. Concluye verdaderamente, no podemos señalar que con todo esto haya un fraude, es así. Pero cuando tú te metes en los detalles no son menores. No es una cuestión episódica, o sea, el título no corresponde a los detalles que hay a continuación. Debería haber un título con una serie de subtítulos, porque si es que es un asunto casual, si es episódico, tú no lo pones en un informe, lo desechas. Más todavía en informes de este nivel de profesionalismo que tiene la OEA y que tiene la Unión Europea. Si es algo episódico, no lo pones. Solo lo pones si es que tiene alguna relevancia. Si tiene alguna relevancia, está en el informe. Entonces, si tuvo relevancia, no puedes concluir directamente, aquí no hubo fraude. Aquí lo que hay es esta relevancia, puedes tú decir,
todo este proceso nos permite concluir que en su gran mayoría pudo haber sido algo así. Pero si tú tienes estos elementos, hay algo. Ahora, si nos equivocamos y estamos queriendo ver cucos donde no hay, ok, no hay problema. Demos paso a la impugnación. Si es que es del caso, demos paso a la apertura. Si es que es del caso, demos paso al análisis forense de las elecciones. Porque si no hay nada... ¿Es posible por el volumen presentar evidencia suficiente que nos lleve a abrir, cuánto es, el 10% de las urnas, el 10% de la votación total, Diego? Mira, si estamos hablando de 5.091 actas impugnadas, estamos hablando de alrededor de 1.500.000 votos. No es menor, estamos hablando del 12% de la votación. Entonces es un tema mayor, no es un tema menor. Ahora, si te dicen, no, ya las actas están firmadas, no sé qué, no sé cuánto, perfecto, siguen habiendo 3.000 actas con irregularidades. Entonces, estamos hablando de una cifra importante, no es una cifra menor. En cualquier caso, incluso, mira, uno puede decir, estamos hablando en cifras, en magnitudes globales, pero vamos a suponer que tú tienes 500 actas impugnadas en una provincia, eso es mayor. O sea, acá estamos hablando de las cifras globales de la votación y de las actas globales de la votación. El proceso eleccionario en el Ecuador estuvo viciado de errores. El candidato Noboa no pidió licencia, no reconoció a la vicepresidenta, utilizó recursos del Estado en el proceso electoral, declaró estado de excepción a 2 días de las elecciones. Todo eso estuvo presente en el proceso. No fue un proceso transparente y limpio. Con todos esos elementos, llegamos a un proceso electoral y ahora tenemos estas actas que están en entredicho. La ley electoral nos permite la impugnación. Ha habido impugnaciones en el pasado. Recordemos, el candidato Guillermo Lasso hizo una gran impugnación de las actas que tenía la votación del candidato Yacu Pérez en su momento, y el Consejo Electoral le dio paso a la apertura. Ya ha habido esos antecedentes en la democracia ecuatoriana y en los sistemas eleccionarios. ¿Por qué esta cerrazón total en este momento? ¿Cuál es la diferencia? Pero planteémonos, en la realidad no es un poco improbable que la Revolución Ciudadana reciba el mismo trato que recibió el señor Lasso en el 2021. Pero, Fernando, si tú tienes un juego electoral, esperas que todos los candidatos, todas las candidaturas tengan el mismo tratamiento. No podemos los ecuatorianos acostumbrarnos a decir unos candidatos tienen un tratamiento de primera y otros candidatos tienen un tratamiento de tercera. Eso no es un juego limpio. Entonces, yo creo que es indispensable que los ecuatorianos volvamos a tener una democracia en la cual la transparencia de las cosas sea clarísima. No le puedes tratar a uno con un rasero y a otro con otro rasero. Eso no es un juego limpio. Estando de acuerdo con eso que han escuchado, porque al final en la política no hay puntada sin dedal, algo les tiene que haber llegado del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué han escuchado? ¿Están abiertos a esto? ¿Qué se habla tras lo que podemos conocer nosotros? Mira, las dudas continúan, porque cuando un Consejo Electoral no señaló en su momento la cantidad de violaciones que tuvo la otra candidatura, te da que pensar, no es un árbitro neutral. No señaló nada cuando usaron recursos del Estado muy por encima del gasto electoral. No dijo nada cuando declararon estado de excepción 2 días antes de las elecciones. No dijo nada cuando el otro candidato no pidió licencia. Te da que pensar. Pero acá nosotros no podemos rendirnos a que no hay un Estado de Derecho en el Ecuador. O digamos directamente, ya aquí no hay Estado de Derecho, aquí hay un gobierno despótico, no se cumple con la ley o se cumple solamente a conveniencia, y sigamos adelante con el hecho aceptado de que en el Ecuador hay un gobierno despótico y no estamos viviendo un Estado constitucional de derechos. Yo creo que ¿Quién es la autoridad de Diana Tamaín? Mira, o sea, ella está muy en entredicho, incluso fue puesta en entredicho por otra consejera del Consejo Electoral, que es la consejera Nájera. Entonces, hay mucha sombra de duda, Fernando, y eso está recogido en los informes de los observadores internacionales.
Pero no, yo digo, es mi postura, no solo como candidato, sino como ciudadano. No podemos rendirnos a pensar que no estamos en un Estado de Derecho, porque ahí sí estaríamos viviendo ya un Estado dictatorial, un gobierno dictatorial, y ya no juegan las reglas democráticas, ya no juegan, ya es cancha inclinada completamente. ¿Hasta cuándo se pueden presentar las pruebas para las impugnaciones, Diego? Según ¿Están lo que me todavía decían, sí, Fernando, según lo que me decían los expertos, porque como yo no soy experto en estos temas electorales, he estado preguntando a las personas que sí lo son, y exactamente lo que se me señalaba es que una vez que una vez que se han declarado los resultados provisionales, existen 48 horas para la impugnación. Eso es lo que me han dicho. Evidentemente esto lo van a tener que hacer los abogados de la Revolución Ciudadana, los abogados electorales. Acá lo que estamos planteando es la postura política, de decir, hay una sombra de duda, hay este conjunto de elementos que los vamos a presentar y lo vamos a hacer en los tiempos que manda la ley electoral del Ecuador. Y en esa postura política no debería, nuevamente quiero regresar al tema de vocerías de Revolución Ciudadana, no debería haber una unidad de discurso, las autoridades quienes están sentados, y aunque deben responder, por supuesto, a otras lógicas que a la militancia partidista, pues ya son autoridades, no parecen manejar un discurso que va al unísono de las grandes denuncias de otras vocerías en el partido. Bueno, sí nos han cuestionado como partido el hecho de que ha habido compañeros que han señalado que reconocen ya el triunfo de Daniel Noboa, sobre todo compañeros que son alcaldes y prefectos. Yo a todos les tengo un cariño especial y tengo una relación de compañerismo con todos, y entiendo la postura de decir, por ejemplo, no me han dado los recursos, no he podido hacer las obras que tengo que hacer, más vale tener una buena relación con el gobierno. Entiendo esa postura. Pero, por ejemplo, en el comunicado que vi de Pavel Muñoz, alcalde de Quito, él decía, yo como alcalde tengo que tener una buena relación con el gobierno, más o menos, pero también yo como militante le doy toda la razón a mi partido de que haga las acciones que tenga que hacer para impugnar. Entonces, estás viviendo un gobierno en el cual no se ha cumplido con las asignaciones para prefecturas y alcaldías, sobre todo para las de la Revolución Ciudadana. Se les ha tratado realmente como alcaldías y a prefecturas de segunda, por castigar a los militantes de la Revolución Ciudadana que están al frente de los gobiernos locales. Se le ha castigado a la ciudadanía al no entregar los recursos para poder hacer las obras. Y eso ha pasado con varios, algunos de ellos perseguidos directamente, el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Quito, directamente perseguidos. Hay voces en estos días que dicen que así las firmas sean falsas, se lo va a sacar a Pavel Muñoz de la alcaldía. O sea, los mensajes que está recibiendo son mensajes despóticos. No estamos viviendo un Estado constitucional de derecho democrático común y corriente, no. Cuando tú tienes alertas migratorias sin tener procesos penales, sin procesos legales, teniendo incluso inmunidad, ¿qué es esto? Y estamos aceptando como ciudadanía que esto es lo usual. Y no podemos aceptar que esto es lo usual. Esto es totalmente contrario a vivir en democracia. Diego, hablemos de esa alerta migratoria. Diana Jaco me decía ayer en un medio de comunicación que no existe esa actitud por parte del gobierno de Noboa, pero aquí caben varias preguntas. La primera es, ¿cómo así cruzas por tierra para Colombia, y con quién estabas acompañado? Estabas, entiendo, con tu esposo y con tu hija. No, estaba con mi esposa y 2 mascotas que andan por aquí. ¿Y por qué cruzamos por tierra? Porque si tal vez Diana Jacome no sabe, Las Lajas no tienen aeropuerto. Y nosotros íbamos primero a la iglesia de Las Lajas y luego íbamos a ir a Cali. Para ir a Cali, entonces ahí sí requieres, por aquí están las mascotas, de hecho. Préstame para mostrarle aquí a Fernando a uno de ellos. Mira, con cruzamos la frontera también como perrito en fuga. Esa belleza. Que se llama Brunito, y aquí está el otro, mira. Entonces, mira, cruzábamos por tierra porque a Las Lajas se va por tierra, ¿no? Y la idea era llegar hasta Cali, y luego mi hija, que iba a tener ya vacación en el colegio, se iba a juntar con nosotros. Pero claro, este mal momento que se pasó en la frontera, que yo, por cierto, no les permití y no les permitiría, que fue el pretender hacer una humillación ahí
en el aeropuerto. Claro, ahora han presentado, incluso, fíjate tú, una foto en la que yo estoy con gorra. Y eso te iba a preguntar, ¿por qué la mascarilla? La gorra, lo entiendo, ¿no? La gorra, uno anda con gorra cuando anda sport, pero ¿por qué la mascarilla? Claro, mira, eran las 10 de la noche, ¿no? Ahora han dicho que era la madrugada, no, eran las 10 de la noche. Nosotros veníamos en un carro con mis familiares, en donde había una persona que tenía gripe. Yo me bajé del carro con la mascarilla, pero el momento, sacan la foto cuando me presento en el primer momento, pero inmediatamente, por supuesto que te quitas la mascarilla y la gorra, porque la persona de migración te dice, como siempre sucede, sáquese la mascarilla y la gorra. Cuando en otras ocasiones he viajado por el aeropuerto de Quito y he estado con mascarilla, te sacas la mascarilla y la gorra. ¿Por qué vamos a los aeropuertos o a los sitios fronterizos con mascarilla? Por la cantidad de gente. En esta ocasión no fue esa la razón. La razón fue porque yo venía en un carro con una persona que tenía gripe. Pero evidentemente me saqué la mascarilla y la gorra al primer segundo. Ellos toman la foto de la inicial, no muestran la secuencia. Y la persona que me atendía en migración estaba con mascarilla. ¿Por qué? Que porque en Colombia hay una alerta de fiebre amarilla y de tosferina. No sabíamos, yo no sabía eso, yo venía por otra razón. Entonces, no es el problema si te presentas con mascarilla o gorra porque te la tienes que quitar. El problema fue lo que pasó en la frontera. La persona de migración toma foto de la pantalla, luego toma foto de mi cédula, luego me deja en el sitio y se va a hablar por teléfono atrás, luego vuelve con 2 policías. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo no tengo proceso penal, yo no tengo proceso administrativo, yo tengo inmunidad como candidato. ¿Cómo así? Vienen con 2 policías, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de humillarme. No les permití, no les permití. Acá el que tiene que dar explicaciones es el Estado ecuatoriano, de por qué a 100 personas de la Revolución Ciudadana y a otros periodistas, activistas sociales, les ponen alerta migratoria. Esto es absolutamente violatorio de tu derecho individual, absolutamente violatorio. Esto te hacen en los gobiernos dictatoriales. Ahora, ¿cómo te enteraste que existía esta alerta migratoria? Es decir, tú llegas a la... A ver, enmarquémoslo, Diego, no quiero enviar el mensaje equivocado. Es cierto que tú no tienes ninguna investigación que te impida llegar a la frontera y cruzar a la frontera colombiana, pero quiero darle contexto a esto, y al final es el candidato en un marco donde los excesos se han hecho carne en el gobierno, en un proceso electoral que no luce justo, que no luce bien manejado desde su mero inicio. El candidato que dentro de la proclama de relaciones de resultados oficiales termina siendo perdedor y que acusa fraude, cruza por la frontera unos días después de la proclamación de los resultados parciales. Digamos que podría haber gente que no lo tome como algo que luce bien. Claro, mira, como está presentado en la narrativa del gobierno, luce a que estás fugando, luce a que estás huyendo, luce a que estás... Lo que se ha dicho en redes sociales, exacto. En la narrativa que han montado, además, en un escarnio mediante sus granjas de trolls, han montado eso, ¿no? Pero yo te lo digo, el domingo fue el domingo de las elecciones, fue domingo de Ramos, todo indicaba que podíamos ganar las elecciones, habíamos tenido una campaña hiperintensa, hiperrecontraintensa. Yo empecé la campaña el 10 de febrero, o sea, al día siguiente de la proclama de los resultados de la primera vuelta. No he descansado desde el 10 de febrero hasta el 13 de abril. Entonces, habíamos visto con mi familia que inmediatamente después de las elecciones nos íbamos a tomar los días de Semana Santa, que eran días de descanso, ¿ya? ¿Y dónde íbamos a venir? Acá a Colombia, porque tengo familia en Ibarra, íbamos a venir con la familia ibarreña hasta la frontera, íbamos a cruzar a Las Lajas. Era ya otro momento, ese era lo que teníamos pensado. A nadie se le ocurría en ese momento que íbamos a tener alertas migratorias, dificultades de tránsito, ni mucho menos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que existe esta alerta migratoria? Ya cuando llegas ahí, hay este intercambio de documentos y te dicen, oiga, usted no puede viajar. O sea, ¿cómo? Porque me detienen. Entonces, ¿cómo así me detienen? Yo no tengo restricción de salida, no tengo arraigo, nada.
No, tengo inmunidad, ¿no? Entonces, claro, cuando ya pasamos del Mar Rato, pasamos a la frontera, yo puse un tweet porque me adelanto, porque ya les conozco, yo les conozco muy bien. Yo me adelanto y pongo un tweet a las 2 de la mañana, ya desde Pasto, porque ni siquiera pudimos avanzar a donde íbamos, ¿no? Y me adelanto y digo, he tenido este problema de inmigración, porque yo sabía que iban a pretender armar lo que armaron luego. Se les está cayendo, ¿no? Porque como siempre se les caen las mentiras tienen patas cortas. Y claro, el día siguiente, esto creo que fue el día martes, si no me equivoco, me parece que el día miércoles, yo veo ya el tuit de Rafael Correa y veo el tuit del presidente Petro diciendo que está dispuesto a darnos toda la colaboración a quienes lo pidamos. Entonces yo ahí hago... Pero ya para cuando se expresan ellos, tú ya estabas en Colombia. ¿Cómo ingresas a Colombia sin haber registrado la salida? Si se puede, porque cuando yo paso a Colombia y cuando ya se produce el escándalo, ¿no? Entonces la Cancillería colombiana se pronuncia a favor y el presidente nos dice que ante esta persecución nos da la posibilidad de entrar y ahí tengo yo el sello migratorio. Ok. Entonces, claro, fíjate tú, uno salía de vacaciones y resulta que sin fórmula de juicio, sin mediar proceso legal alguno y sin tener ningún problema ni penal, ni administrativo, ni de ningún estilo, eres detenido en la frontera. O sea, yo creo que a ratos la narrativa quiere irse por otro lado, ¿no? Se pasó con gorra, da lo mismo si pasaba con gorra, guantes, sombrilla o bigote, da lo mismo. Acá lo que tienes tú que ver es que sin mediar proceso ni legal, de ningún estilo, penal, administrativo, ni nada, teniendo inmunidad, te detienen en la frontera. Eso es simplemente inaudito. Simplemente y en este espacio justamente recordamos siempre a nuestra audiencia que no se puede perder la capacidad de escandalizarse, ¿no? Pero a veces parece que quienes reclaman que la ley se cumpla son los que están, y nos lo dicen en la caja de comentarios permanentemente, ya dejen de llorar, ¿no? Es como ya el más sabido llegó y se impuso. Y desde esa lógica, Diego, vuelvo a preguntarte, ¿no? ¿Es factible que esta denuncia llegue a alguna parte? En una democracia sólida, si hay un problema electoral, tú presentas de acuerdo a los tiempos que te da la ley, tu reclamo, te tienen que atender, te lo aceptan o te lo desvirtúan. Esa es una democracia común y corriente. En el Ecuador, con un consejo electoral que no ha dicho nada frente a las violaciones del otro candidato, con un tribunal contencioso electoral que incluso sacó de la contienda a un candidato. Es evidentemente dudoso que este reclamo sea aceptado, es evidentemente dudoso, pero eso no nos puede impedir de hacer el reclamo, porque eso sería ya rendirnos a que en el Ecuador no hay democracia. Y eso no lo Diego, podemos. finalmente, y para terminar agradeciéndote y pidiéndote disculpas por el abuso del tiempo. ¿Has visto estas fotos que ponen dos papeletas, en una aparece con pelo, en otra aparece sin pelo? ¿Sabes que son reales? ¿Qué sabes de ello? Mira, por ejemplo, eso a mí me deja absolutamente, no sé qué decirte. Porque pero corresponden a fotos oficiales entregadas al Consejo. O sea, no alcanzo a entenderlo. Yo lo que te puedo decir es que extrañamente la foto oficial es una en la que yo tenía cabello y que es del año 2007 cuando me presenté como candidato a la Asamblea Constituyente. Yo te conocí en el 2005 cuando yo trabajaba, era funcionario muy joven del gobierno de Palacio, tu ministro de Economía recién nombrado, viajamos a Bolivia y a Chile, la primera posesión de Evo Morales, me acuerdo, estuvimos juntos ahí, te conocí, y tenías pelo, ¿no? Yo lo recuerdo. Y cuando yo veía estas fotos, yo decía, a mí me recuerda mucho a esos años en que yo conocía a Diego. Pero es una foto claro, antigua. Han pasado casi 20 años. Evidentemente, ahora yo me corto a rape totalmente, el poco cabello que tengo lo corto a rape para sincerar completamente la situación y aparezco en una papeleta, en una con cabello y en otra sin cabello. Entonces, todo esto es muy raro, es muy inusual. Quien tendría que responder estas cosas es el Consejo Electoral. Pero ustedes entregan una foto para el registro, ustedes entregan una foto para la papeleta. ¿Cómo se maneja esto? Porque luego, digamos, resulta peculiar que en unas papeletas aparezca en una foto y en otra con otra.
Claro, yo entiendo de lo que yo sé, porque yo, detrásme tú a mí, yo no manejo los temas operativos, ¿no? Hay un Claro, equipo claro. que ya, entiendo yo que las fotos son enviadas por nuestro equipo, eso entiendo yo, y que el Consejo Electoral tiene que tomarlas, así lo entiendo, pero tú no puedes tener dos fotos, porque si tú te fijas, conmigo es mucho más claro, pero si tú te fijas en la papeleta que mencionas, Luisa también tiene otra foto, tiene una foto con un fondo diferente. Entonces, eso me han hecho a mí caer en cuenta los compañeros del equipo. Pero yo no te puedo dar a ti una explicación porque eso le corresponde al Consejo Electoral. ¿Por qué hay estas dos papeletas? ¿De qué se trata? Ellos son los que tienen que aclarar. Porque ¿Le han nosotros hecho esa consulta? enviamos, perdóname, ¿Le han hecho esa consulta ya al Consejo? como estamos todavía en el tiempo previo a la impugnación, tenemos que esperar a que se emitan los resultados preliminares y ahí empieza el proceso de impugnación. Mucha gente nos ha dicho, pero ustedes no han presentado nada. Un momentito, aquí hay tiempos para presentar. Nosotros sí cumplimos con la norma, pues, o sea, no, aquí no hay un show. Esto es muy importante de decirlo. La Revolución Ciudadana no hace show, es un partido serio. Cuando ha considerado que ha perdido, lo ha dicho. En las elecciones anteriores, a pesar del magnicidio de Fernando Villavicencio y de que le echaron la culpa a la Revolución Ciudadana y que eso incidió en la votación electoral gravemente, como ahora lo podemos ver, reconoció. Pero ahora hay muchos indicios que nos dicen hay que esperar a que esto se transparente para poder reconocer. Bien, Diego, un inmenso abrazo, muchas gracias A ti, a por ti. estar con nosotros. ¿Tienes ya planeado cuándo volver al país o estás todavía mirando el escenario? Mira, en este momento, bueno, las vacaciones continuaban todavía, teníamos 15 días previstos, pero claro, este rato estamos viendo, hay mucha gente en el Ecuador, de hecho, hoy día en la mañana me han enviado varios mensajes, amigos míos, que me dicen, cuidado, estás ante un gobierno despótico, cuidado, pregunta bien, acá te pueden armar cualquier cosa. Yo no tengo nada, ¿eh? Ni proceso penal, ni proceso administrativo, ni proceso de ningún estilo, ni impedimento de salida del país, absolutamente nada, absolutamente nada. Pero estamos viviendo una narrativa que pretende criminalizar a los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Eso es lo que pretende. Entonces hay que Diego, esperar. gracias de verdad y gracias por tu apertura siempre a atender este medio de comunicación y por la Con mucho franqueza de gusto, tus Fernando. expresiones. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Fernando. Un abrazo para ti. Un inmenso abrazo. Bien, Diego Borja, candidato a vicepresidente por la Revolución Ciudadana, binomio de Luisa González, ha sido duramente criticado, creo yo que injustamente, creo yo que tiene todo el derecho de salir del país, Diego Borja, a hacer cualquier viaje familiar o por cualquier propósito que él tuviera, mientras no exista alguna prohibición de salida, sin ningún tipo de traba o de turbación en ese tránsito, que es lo que se ha querido imponer y se quiere imponer para, creo yo, y a juzgar por esta conexión de puntos que se puede hacer para imponer la narrativa de que existe esta, esta, eh, esta actitud de la Revolución Ciudadana de no reconocer resultados porque se encuentran, no sé, en algún tipo de rebeldía y no porque existe o tienen evidencias suficientes